Candy Candy es una obra de larga trayectoria y constituye un referente para el género shoujo. Además de ser considerada un clásico en el mundo del manga y anime, la historia nos narra las vivencias de Candice White, quien al ser abandonada de muy pequeña es criada en el hogar de Pony, para luego ser adoptada y transcurrir por diversas situaciones entre dulces y amargas que al día de hoy son recordadas por diversas generaciones. La obra cuenta con 3 versiones oficiales. El manga, publicado en la revista Nakayoshi de la editorial Kodansha entre el 75 y 79. El anime de la Toei Animation entre el 76 y 79. Y la novela con 4 ediciones realizadas desde el 78 hasta el 79. Hasta la última que fue lanzada en el 2010. Las 3 versiones de la obra presentan ciertas diferencias narrativas entre sí y en cuanto a la propuesta del final. Mencionado esto, será la última edición de la novela titulada Candy Candy Final Story, publicada en el 2010, versión oficial entregada por la autora Keiko Nagita, la que ha puesto final a la historia de Candy. Recientemente, en el 2020, la editorial española Arechi Manga de Yermo Ediciones publicó la versión licenciada al español de la obra, bajo el título de Candy Candy, la historia definitiva. ¿De qué trata esta última y definitiva versión y cuál es el final? Con ustedes, a continuación, Candy. Las vicisitudes del amor. Antes que nada, la novela de Candy Candy, la historia definitiva, debe ser vista como una historia independiente del manga y anime, pues para Nagita, esta última versión contiene todo el espíritu de la historia original de Candy. Así, la novela está dividida en 3 partes, las cuales representan los recuerdos de la historia de la vida de Candice White Aldrey, quien se presenta como una mujer adulta sobre sus 30 años y vive en una villa del countryside del Reino Unido, durante la década del 30 del siglo XX. Todos estos datos no son menores dentro de las descripciones hechas por la autora, pues servirán como indicios para entender los hechos que acompañaron a Candy y nos brindarán un acercamiento al final de su historia. La primera parte de la novela nos anticipa un ejercicio de memoria que realiza Candy tras leer las cartas recibidas desde el hogar de Pony. La señorita Paulina Giddens, más conocida como la señorita Pony, se ha recuperado de un malestar según cuenta la carta de la hermana Lane, quienes escriben contándole los pormenores sobre su querido orfanato, su lugar en el mundo al sur del lado Michigan en el Midwest estadounidense, el cual evoca para comenzar con sus recuerdos. A través de los capítulos con una narración en tercera persona se nos irán contando los hechos que la marcaron y las dificultades de crecer sin padres en condiciones adversas, pero con el cariño y comprensión de sus tutoras. Tras la adopción de su amiga Annie y su triste separación, Candy se pregunta si ella tendría la misma suerte de ser adoptada por una familia rica y la premura de esta por buscar un hogar para no ser una carga económica en detrimento de los otros niños del orfanato. Las reflexiones de este tipo, unidas con la carga dramática, se irán matizando con la mirada tierna y esperanzadora de Candy. De a pocos, los capítulos van intensificando la presencia de los personajes que acompañaron la primera infancia de Candy. Algunos más entrañables que otros como Annie, Alistair, más conocido como Esther, Archibald o Archie y el tan recordado Anthony, así como los perversos antagonistas Elisa y Neil Ligan, quienes, junto a su estirada madre, la señora Sarah y la tía abuela Aldry, pondrán la cuota dramática en esta primera sección. Los diálogos nos hacen ver las situaciones tensas e injustas que atraviesa la protagonista en interacción con estos últimos personajes. Así, la autora utiliza términos como maldita bastarda o huérfana, que son marcadores de jerarquías sociales en un mundo que ha normalizado estas conductas y que irán cambiando a través de los hechos ocurridos a lo largo del siglo XX. Aquí encontraremos también la primera interacción de Candy con Albert, el misterioso personaje hippie del alma libre que le salva la vida. Otro giro importante de destino para Candy será su adopción por parte del tío abuelo William Aldry, el millonario de Chicago y principal miembro de la familia Aldry. No faltarán los diálogos románticos entre Candy y Anthony, con una sutileza que describe las sensaciones del primer enamoramiento, el origen de la dulce Candy, la emblemática rosa que identifica el nacimiento del amor en Candy, y que culmina con la escena más trágica de este primer acto, que también vimos en el anime, el accidente de Anthony, el día de la cacería del zorro. Este trauma global, quizá no entendido por algunos, fue necesario para el desarrollo de la trama con respecto a las experiencias fuertes que vive la heroína, dándole un giro narrativo importante a la historia.
Las anécdotas sobre cómo se vivió esta escena son interesantes. Los testimonios y comentarios de aquellos que vieron la serie en su momento subidos en las redes sociales coinciden en que jamás se lo hubieran imaginado o esperado, o que significó un gran dolor ver la muerte de un personaje querido. En Francia, por ejemplo, esta escena fue censurada durante sus primeras emisiones en los 80 por considerarla demasiado fuerte para el público infantil, optándose por traducir los diálogos para que se entienda que lo acontecido a Anthony fue un accidente y no su muerte, lo que generaría una notoria confusión argumental en los televidentes. En una entrevista dada por la revista online francesa Coyote Mag, Nagita confirmó que la escena de la muerte de Anthony lo relacionaba con la de su padre, acontecida cuando era aún una niña. Lo triste y duro que fue experimentar una pérdida de forma súbita y repentina resultaba ser también un hecho real que no debía ser ajeno incluso para los niños. Este hecho es el cierre perfecto de la primera parte de la novela, tan cruda y acertada a la vez. La segunda parte corresponde al arco más famoso y recordado en toda la obra, incluyendo el manga y el anime. Nos referimos a la historia de Candy en el internado del Royal St. Paul en Londres y su interacción con Terence Granchester, Terry, el melancólico galán inglés que se convirtió quizás sin querer en un personaje importante dentro del Candy mundo y que marcó un estereotipo importante en las historias shoujo clásicas de corte romántico. Toda esta segunda sección está escrita desde la perspectiva de un narrador omnisciente que intercala sus diálogos con lecturas de cartas y diarios personales, donde Candy presenta sus decisiones y pensamientos en primera persona. Aquí Candy ya es una adolescente entre 14 y 15 años, quien tiene diálogos muy interesantes con los demás personajes. Sin embargo, los momentos más memorables están presentes durante los encuentros entre ella y Terry. Toda la carga emocional del amor adolescente y apasionado, una interesante descripción de la tensión sexual construida a través del contacto físico y visual entre ambos personajes, así como los diálogos que van de lo sarcástico o lúdico hasta lo melancólico y tierno. Hay una clara referencia al romance shakespeariano visto desde los códigos estéticos contemporáneos a la autora, cuya juventud y formación se desarrolló en Japón de la segunda mitad del siglo XX. El lector puede seguir el pensamiento de los personajes, así como la motivación de sus acciones en capítulos muy intensos como aquel que narra el Festival de Mayo donde Terry besa a Candy en un arranque de celos por los recuerdos que ésta tiene sobre su pasado amor. Luego del proceso de enamoramiento de la pareja adolescente vendría la separación. También es interesante ver los diálogos de Candy dando batalla contra los prejuicios clasistas recibidos de los hermanos Ligan y sus secuaces, sus retos ante la disciplina normativa del internado, un espacio que representa el modelo de control social a través de las instituciones educativas tradicionales, la valoración que Candy tiene sobre la amistad y la lealtad, así como la liberación de sentimientos sin rencor al pasado, sobre todo en interacción con sus amigas Annie y Patty, además de su rol en la reconciliación de Terry con su madre, son abordados en esta sección. La tercera parte cambia completamente la fórmula narrativa, pues serán a través de cartas y noticias intercaladas con recuerdos narrados en primera persona que la historia de Candy llega a su resolución. Aquí, el lector seguirá la narración a través del intercambio de correspondencia con otros personajes. Se cuentan los hechos sobre su retorno a Estados Unidos, donde sabremos cómo huyó del colegio y cruzó el Atlántico sin dinero, impulsada por la esperanza de seguir a su amor adolescente. Su decisión de buscar una profesión moderna y vinculada al servicio como la enfermería, su mudanza e independencia en Chicago, etc. El esperado reencuentro con Terry, quien también ha seguido su derrotero profesional como actor en Nueva York, que termina trágicamente con la escena icónica de la separación entre ambos enamorados por el dilema moral y triángulo amoroso con Susannah Marlowe. Lo que sigue de allí es conocido por aquellos que han leído el manga y no se quedaron con los rellenos innecesarios y faltos de lógica argumental que presentó el anime a partir de los episodios que van del 102 hasta el 110. Y es que los temas principales como la depresión de Candy tras la separación de Terry, unido al desarrollo del personaje de Albert, quien empezó a convivir con Candy tras haber perdido la memoria, son abordados por la novela. En Candy Candy, la historia definitiva, hay importantes novedades para esta última sección, donde se nos develan detalles de los personajes principales, sus misterios y la resolución de sus arcos dentro de la trayectoria de la historia. Si eres de los que siguió la historia propuesta por el anime en sus 115 capítulos repetidos hasta el infinito en señal abierta, esta novela aportará una nueva visión de todo aquello que no fue resuelto por el anime. Si eres de los que ha revisado el manga, esta novela será como tener la fuente original que inspiró la obra gráfica, con diálogos interesantes y situaciones bellamente narradas que acompañarán y o contrastarán muchos de los pasajes de la publicación gráfica de los 70.
Además, de acuerdo a tu comprensión lectora e identificación con uno u otro interés amoroso, le podrás poner un nombre al esposo de Candy y resolver el famoso dilema de Anojito, o esa persona. Por lo tanto, te recomendamos leer la novela, no solo porque le da un cierre definitivo a una historia que quedó en nuestros recuerdos de infancia, sino también porque a través de la lectura podrás experimentar la nostalgia de toda una generación que conoció a Candy, y esta vez de la mano de su creadora original. La ambigüedad en cuanto al cierre de la historia hizo posible que hayan versiones alternativas fuera de Japón. Por ello, aparecieron finales no oficiales que tomaron la idea original. Uno de estos fue el caso que se vio en Italia, donde debido al éxito comercial mediático de la obra, tuvo cobertura tanto el anime como el manga. Para el final del anime, se propuso un final editado cortando escenas y cambiando diálogos para que pareciera que Candy eligiera estar con uno de los intereses amorosos, en este caso Terry. Para la versión del manga, se hicieron varias entregas de revistas semanales de la editorial Fabri donde tomaron la base gráfica del original y la adaptaron con sus propias historias, con el propósito de alargar la vida del tiraje de las revistas y publicaciones. Estos primeros fanfics no oficiales se volvieron populares más adelante, sobre todo en plataformas digitales como foros, Wattpad, fanfic.net, blogs y páginas personales, en diversos idiomas, ya que muchos seguidores de la obra no quedaron satisfechos con el final que vieron o leyeron. Todo esto mientras se resolvía en Japón el litigio legal entre la mangaka y la escritora por la asignación de la autoría original de la obra y con el largo silencio creativo que esto significó frente a la difusión de la obra. Esta obra ciertamente ha tenido claras influencias en la narrativa anglosajona de finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, sobre todo en obras que fueron bien conocidas en Japón durante los años de postguerra, como el caso de Anne of Green Gables, novela de la escritora canadiense Lucy Maud Montgomery, traducida al japonés por Hanako Muraoka, como Akage no An. La historia de Anne Shirley simbolizó para los japoneses de esta generación el espíritu de resiliencia frente a la adversidad de ser una niña huérfana y pobre, cuyo único capital social era su gran capacidad inventiva. Asimismo, otra obra que sirvió de inspiración fue Daddy Long Legs, del escritor estadounidense Jan Webster, tanto en su fórmula epistolar así como en la temática sobre el empoderamiento femenino a través de la educación, además del tema sobre el enamoramiento en la etapa de maduración personal. Estas obras fueron un referente recurrente en la construcción de la narrativa del shoujo, cuya base literaria está precisamente en la reapropiación de estos clásicos occidentales de la literatura juvenil hecha por escritoras y cuyo correlato japonés se convertirá en un agente cultural significativo en la historia de Japón del siglo XX. Es en el periodo de posguerra donde se produce una fuerte occidentalización e hibridación cultural, además de los cambios sociales y económicos acontecidos tras el milagro japonés de las décadas de los 50 hasta los años 70. La mirada de Oriente hacia Occidente y la reapropiación de los bienes culturales en un periodo de crecimiento son un marco de acción interesante a considerar. Asimismo, la incursión de las escritoras y artistas a un medio tan competitivo y masculino como el de las editoriales de manga y las productoras de animación en Japón, industrias que estaban en constante crecimiento y proyección internacional, significó retos y cambios en las propuestas narrativas vistas hasta el momento. Tanto Nagita como Igarashi son parte de estos cambios generacionales, y ciertamente sus propuestas creativas y artísticas yacen en este contexto. Asimismo, la década de los 70 significó una época de renovación en el panorama de publicaciones y se amplió la participación de las escritoras mujeres en un mundo editorial dominado por hombres. A pesar de la larga ausencia de material oficial y los problemas legales, ello no ha impedido que se deje de recordar y consumir la historia de Candy. Existe un interesante mercado de coleccionismo de objetos clásicos vinculados al merchandising que generó la franquicia de la obra, así como el interés por el manga original traducido a múltiples idiomas y que circula por las redes no necesariamente en canales formales. Asimismo, hay artistas visuales y gráficos tanto profesionales como aficionados que han tomado de inspiración el material gráfico de Candy, creando interesantes propuestas visuales o de performance como el cosplay, promocionadas en redes sociales o en galerías de arte entre Europa y Asia. El éxito de ventas de la novela de Candy Candy, la historia definitiva, que ya va por su segunda edición a un año de su lanzamiento, puede entenderse debido al impacto de la obra en el recuerdo de estas generaciones que crecieron consumiendo anime, su importante presencia de carácter mediático visual, el arraigo a las fórmulas visuales y narrativas que en su momento fueron novedosas. Todo aquello generó grupos de interés, como el fandom latino de Candy Candy, que es uno de los más antiguos y activos en las redes.
Para finalizar con el video, el mundo de Candy, guste o no, está inevitablemente asociado a su material audiovisual y la construcción de una imagen de heroína como representación de una mujer joven del siglo XX, que tiene capacidad de decisión e independencia, es resiliente y positiva, quien evoluciona personal y emocionalmente en su vida. La experiencia lectora de esta novela es más que gratificante, muy recomendable para los que sentimos nostalgia de nuestra infancia y para las nuevas generaciones que pueden conocer la historia de Candy a través de una novela ligera. La reapropiación de esta imagen y su circulación intergeneracional es algo interesante de evaluar. Por todo ello, merece un estudio interpretativo a futuro para demostrar cómo en algún momento Candy enamoró a todo el mundo. Y esto es todo por este video. Esperamos que haya sido de su agrado. Estaremos muy agradecidos si nos apoyan dándole un like al video y compartiéndolo con sus amigos. Ayúdennos a difundir esta novela clásica e imperdible. Nosotros somos Sugoi y nos vemos en la próxima oportunidad.